Buenos días, chicos del octavo básico A y B. Les habla su profesora Liliana Barros. La clase anterior comenzamos a trabajar la unidad 2, correspondiente a lo que es la colonia, de cómo los españoles, ¿cierto?, se van adueñando prácticamente de las tierras americanas y comienzan a habitar nuestras tierras, trayendo toda su cultura, sus tradiciones, incluso su gente a América y imponiendo, ¿cierto?, formas de sociabilizarse y formas de hablar, incluso la religión, ¿cierto?, a esta nueva tierra. Un proceso muy importante que se da durante este periodo en la mezcla racial. Hay un proceso de mestizaje que ustedes en la actividad anterior tenían que resumirme, ¿cierto? Lo que era mestizaje, lo que era eh, evangelización y crearme una tabla, una pirámide social, ¿cierto? De este periodo. El mestizaje en general, ¿cierto? Era esta mezcla que le decía yo entre el español, entre el indígena o realmente nativo americano y también incluso con los africanos que se traían desde África, ¿cierto? Para ser esclavizados. El mestizaje se da mucho porque los españoles viajaban solos a América, la mayoría eran hombres y su necesidad biológica, ¿cierto? Hicieron muchas veces abusar de las mujeres nativas y crear, ¿cierto? Este mestizaje, estas nuevas razas que se van creando acá en América. La sociedad en general estaba determinada por el color de piel y el origen. Entre más blanco claro se era y dependiendo de dónde hubiésemos nacido, teníamos más derechos políticos en América. Entonces un hombre proveniente desde Europa y ya con su tez más clara tenía mucho más poder, ¿cierto?, que de un hombre nacido en América o incluso que los indígenas. Así estaba determinada la pirámide social. Y también el proceso, una forma de someter también a los indígenas acá en América fue a través de la religión, que recuerden que el indígena no va a ser un esclavo, va a ser un miembro de la sociedad real, va a pertenecer a la corona, o sea, va a ser considerado como súbdito de la corona. Entonces, para tener más, para que ser súbdito debe creer en el Dios católico y se le va a obligar a creer en este Dios y a dejar a sus dioses de lado. Recuerden que una manera de evangelizarlo fue casi a la fuerza y se les quemaba frente a los demás para poder demostrar, ¿cierto?, el castigo que se le otorgaba al indígena que se negara a creer en este nuevo Dios. Pero fue mucho más, tuvo mejores resultados, ¿cierto?, la misión que tuvieron algunas agrupaciones realmente religiosas como los franciscanos, los jesuitas, que van a internarse en los bosques, en las selvas americanas para poder llevar la religión y enseñarla a través de la música, el arte y a través de historia, ¿cierto? La religión y se va creando, ¿cierto?, este sincretismo cultural entre lo que creen los indígenas y lo que se les enseña y van a crearse incluso nuevas tradiciones, nuevas celebraciones religiosas. Y eso era la clase anterior. Y hoy día vamos a ver una forma digo, de trabajo, que tiene que ver también con el sometimiento de los indígenas, de los aborígenes, que es la encomienda. Esta forma de trabajo consistía en cobrarle prácticamente, se basaba en el tributo. El indígena, como les decía, no era considerado esclavo, sino que era parte de la corona y, y como parte de la sociedad de la corona debía pagar tributos al rey como todos, pero los indígenas, ¿cierto?, no tenían forma de pagar a través del dinero porque ellos no estaban, ¿cierto?, acostumbrados a lo que es el dinero, tampoco su trabajo se les pagaba prácticamente, por lo que debían pagar su tributo a través incluso del trabajo y de las cosas que se cosechaban en sus pueblos. El rey,
como una forma de premiar o recompensar a los españoles que habían participado en la batalla de las conquistas de los pueblos originarios, le regalaron los tributos de los indígenas a los españoles. A un español se le asignaban, por ejemplo, cierta cantidad de indígenas y estos indígenas, en vez de pagarle el tributo al rey, se lo pagaban directamente al español. En cambio, el español debía, ¿cierto?, evangelizar y proteger al indígena, evangelizarlo, cumplir la función, ¿cierto?, de evangelizarlo. Eh, es decir, entonces, este trabajo, este tributo que se le debía pagar al rey, solo por ser parte de la corona, ¿cierto?, del pueblo del rey, se le pagaba al español. Y como no podían tener dinero, se les pagaba a través del trabajo y algunos alimentos. Y si pensamos un poco, entonces se entiende un poco como esclavitud, porque finalmente los indígenas, como no tenían cómo pagar, debían, ¿cierto?, servirle sí o sí al español sin ningún otro, sin nada más que hacer. Ustedes saben que los indígenas que no hacían lo que los españoles les pedían, simplemente eran asesinados. Finalmente se crean también algunas leyes para proteger al indígena, para que no haya un abuso, como la tasa de Santillán, que, por ejemplo, decía que los trabajadores no debían ser, los indígenas no debían ser usados, digo, como transporte de carga, o que los tenían que ser hombres, ¿cierto?, de entre 18 y 50 años los que trabajaran, porque antiguamente no se estaba respetando nada de eso. Y mientras también los encomenderos tenían algunas obligaciones, como cobrar sí o sí el tributo, que es lo que más les convenía a ellos, que ya saben, era dinero o podía ser trabajo o algunos ciertos alimentos que ellos cosecharan, tenían que enseñarle la fe cristiana, alimentarlos, pero no le pagaban dinero a los indígenas por este trabajo, porque acuérdense que los indígenas le estaban pagando a los españoles a través de, cierto, por el tributo a la corona, a cambio, ¿cierto?, de recibir estos grandes beneficios como ser evangelizado y alimentado. Pero no había un pago por los trabajos de los indígenas. También se le obligaba al español a vivir lejos de los indígenas porque ya se sabía que abusaban de ellos, y también los encomenderos debían proteger el territorio que se les diese. eh, y se supone que el territorio era momentáneo y no era de ellos, pero se le daban un terreno, o se le daban indígenas, y lo ocupaban un tiempo determinado. Pero los españoles muchas veces se empezaban a adueñar de estos territorios que se le daba. Finalmente, este sistema de trabajo se comienza a eliminar poco a poco, porque ya se le empieza a acabar la mano de obra indígena, ya indígenas no quedaban, y muchos indígenas también trataron de de mezclarse con mestizos para que su descendencia no fuera, ¿cierto?, obligada a trabajar así, y también porque se comienza a abolir, ¿cierto?, lo que es la esclavitud en general. Y ya a partir de 1700 ya no existe más este trabajo, esta forma de trabajo, pero sí duró, ¿cierto?, muchos años, y más de 100 años, y se aprovechó mucho lo que es la mano indígena, y luego fue, ¿cierto?, reemplazada en muchas partes por los esclavos africanos, como en Brasil, Estados Unidos, en general en países tropicales. Acá en Chile se utilizó mucho, mucho lo que es la encomienda. Eso, chicos, ojalá que hayan entendido esta forma de trabajo eh, indígena, donde el indígena, ¿cierto?, era considerado parte de la corona y debía pagar sus tributos, y como no podía pagarlos, debía pagarlo a través de trabajo, ¿cierto? Y se les pagaba al español porque era un premio que se le había dado por sus batallas y por conquistar estos territorios para el rey. Eso, que estén muy bien, adiós.